Os Estados Unidos reforçaram o equipamento militar no Médio Oriente numa mensagem clara e inequívoca para o regime iraniano. O conselheiro para a Segurança Nacional da Casa Branca tornou claro que qualquer ataque aos interesses dos Estados Unidos terá uma resposta. Através de uma declaração, John Bolton precisou que será implacável. Ressalvou que os Estados Unidos não estão à procura de uma guerra com o Irão, mas estão apenas preparados para responder em caso de necessidade. E sublinhou que, em resposta a uma série de indicações e de avisos preocupantes, os Estados Unidos vão destacar um porta-aviões do Grupo Aéreo Naval USS Abraham Lincoln e um caça-bombardeiro para o comando central do país para a região. As relações entre os dois Estados têm-se deteriorado gradualmente. Em abril, Washington declarou a Guarda Revolucionária do Irão uma organização terrorista. Hola, bienvenido al Faro Informativo. Estas son las últimas noticias de Venezuela y el mundo. Maduro advierte, manos fuera de Venezuela. Venezolanos en Washington exigen que el grupo Codepink desaloje embajada de su país. Un denominado colectivo de protección de la embajada, apoyado por el grupo estadounidense Codepink, ocupó la sede de la embajada de Venezuela en Washington desde el pasado mes de abril. Apadrinados por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, obtuvieron las llaves del inmueble, entraron, se establecieron y llenaron de pancartas el lugar. No a la intervención. Saquen sus manos de Venezuela. Se leen algunas. Recordemos que Codepink es una organización fundada en el 2002 por la estadounidense Medea Benjamin. Aseguran que trabajan para poner fin a las guerras, el militarismo y en apoyo a los derechos humanos. El grupo ha tomado parte de la situación en Venezuela en Washington, por estar en contra de las acciones políticas, diplomáticas y financieras que el gobierno de Donald Trump ha empleado en contra del gobierno socialista de Caracas. Los activistas acusan a la Casa Blanca de intervenir en los asuntos de un país extranjero y rechazan cualquier opción bélica. Pero más allá de eso, también se trata de un tema ideológico que evidentemente tiene una afinidad con las políticas socialistas del gobierno chavista. Desde el repunte de la crisis venezolana en enero, los activistas han irrumpido en varios eventos y conferencias de prensa en las que se encuentran los funcionarios de la administración Trump hablando sobre Venezuela. Los activistas sostienen que no permitirán que el gobierno interino de Juan Guaidó haga uso del patrimonio venezolano. Al principio estaban solos, pero eso cambió. Un grupo organizado de venezolanos que viven en el área metropolitana de Washington les hace la contraparte. Sin perder de vista nada y con mucho ánimo de protesta, decidieron comenzar una huelga fuera del edificio. Exigen que se desalojen el lugar, los acusan de invasores y les hacen cacería para impedir que puedan acceder. Adentro hay un grupo de personas ahora atrapadas por los manifestantes. Las grandes pancartas que antes colgaban en la fachada desaparecieron, se las desaparecieron. Ahora está repleta de afiches en contra del gobierno socialista de Maduro. Tanto Maduro como Guaidó reclaman el poder de Venezuela y lo mismo ocurre en esta embajada. Estados Unidos reconoce al presidente de la Asamblea Nacional como mandatario legítimo, pero se encuentra de manos atadas con el asunto en la sede diplomática. Los representantes diplomáticos del gobierno encargado de Guaidó en Estados Unidos tomaron el control de 2 sedes diplomáticas venezolanas en Washington y una en Nueva York. El gobierno en disputa actuó rápidamente y le otorgó permiso de acceso a la embajada al grupo Codepink para resguardar el lugar. El enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ha insistido que los manifestantes están infringiendo la ley y tendrán que marcharse. Por su parte, el embajador del gobierno encargado en Washington, Carlos Bello, asegura que los días de los intrusos están contados. Indica que se encuentran trabajando con las autoridades estadounidenses para permitir la salida de los activistas del inmueble, pero advierte que vamos a llevar todas las acciones legales para quienes abusan de nuestros bienes. Los 50 activistas afectos a Nicolás Maduro que se niegan a abandonar la embajada, prometiendo proteger el edificio de lo que llama una toma hostil, duermen dentro de la sede para evitar que sea ocupada por el equipo del encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos designado por Guaidó. En tanto que el Departamento de Estado los califica de intrusos y les pide abandonar la instalación. La cofundadora de Codepink, Medea Benjamin, dijo a Fox News afuera de la embajada en el vecindario de Georgetown, en la capital estadounidense: creemos que el gobierno electo, el gobierno que tiene el poder,
y el gobierno reconocido por las Naciones Unidas es el gobierno de Maduro y merecen tener su embajada aquí, añadió. Es por eso que hemos estado aquí. Mientras tanto, los manifestantes pro Guaidó permanecen ubicados en las afueras de la embajada con carteles como Venezuela quiere democracia, no otra Cuba. Fox News informa que en entrevistas con estos manifestantes, ellos enfatizaron que son de Venezuela, a diferencia de muchos de los manifestantes de Codepink. Esas personas allí no son venezolanas, no tienen pasaporte, no tienen nuestras identificaciones, dijo Clemente Piñate, de 32 años, quien dijo que es venezolano y que llegó a Estados Unidos cuando tenía 12 años. Los diplomáticos acreditados por el gobierno de Nicolás Maduro salieron del edificio hace más de una semana y desde entonces el lugar se ha convertido en escenario de una enconada disputa entre ambos grupos. En los últimos días se han ocasionado fuertes enfrentamientos entre estos dos grupos, lo que ha resultado en la detención de al menos 6 personas, 3 activistas y 3 nacionales del país caribeño. La policía de Washington, D.C. y la unidad de misiones extranjeras de la División Uniformada de Servicio Secreto que patrulla lugares diplomáticos han estado presentes todo el tiempo en el distrito de la Embajada de Venezuela, vigilando los desarrollos y protegiendo la seguridad pública durante las manifestaciones en curso. Por otra parte, una fuente de la delegación diplomática de Guaidó en Washington explicó a Ricardo Sánchez Silva, reportero senior de El Tiempo Latino, que la toma de la sede debe ser autorizada por Mike Pompeo, secretario de Estado, tal como lo hizo para tomar la embajada venezolana en Nueva York. Con la autorización, la delegación de Guaidó, encabezada por el embajador Carlos Bello, ingresaría a la sede con el apoyo de las autoridades del D.C. Recordemos que el 25 de abril Jorge Arreaza, canciller del régimen de Nicolás Maduro, calificó la toma del edificio como una acción preventiva para proteger los bienes del Estado venezolano y agradeció públicamente a los invasores que permanecen en la sede diplomática por su valiente decisión. También Arreaza habría mencionado que Maduro no se ha propuesto ingresar a la embajada de Estados Unidos en Caracas, sin embargo acotó: si ellos lo hicieran, entonces tendríamos que hacer lo mismo por medidas de reciprocidad. Ojalá y no lo hagan. Aún así, y pese a estos sucesos recientes, esta acción aún no ha sido ejecutada. En el diario digital El Mundo podemos encontrar detalles de la situación que viven los afectos de ambos grupos en las inmediaciones de la Embajada de Venezuela en Washington, sobre todo lo que ha sido la toma de la embajada. Describe a continuación el corresponsal Pablo Pardo. El resultado es una cacofonía de eslóganes dentro y fuera, que alcanzó su paroxismo el miércoles por la tarde, cuando el embajador al que reconoce Estados Unidos, Carlos Bello, fue a la puerta de la sede diplomática y prometió recuperarla. La toma de la embajada era, para muchos de los 200 manifestantes venezolanos, el objetivo del día, pero Bello se fue por la calle K sin llevar a cabo ninguna acción. Así que la guerra de nervios sigue, una guerra de nervios en la que los 30 ocupantes, más unos 25 simpatizantes de Maduro fuera del edificio, parecían jugar el miércoles sus bazas mucho mejor que los 200 venezolanos que reclamaban la embajada. Y entre los que habían desde el exilio hasta familias de turistas de ese país de visita en Estados Unidos que no querían desvelar su identidad por temor a las represalias del régimen de Maduro cuando ellos regresen. En internet, los grupos favorables a Maduro han descrito a los manifestantes como racistas y supremacistas blancos, pese a que tanto los ocupantes de la legación venezolana como los simpatizantes que tienen fuera son muchísimo más blancos que los venezolanos que protestan. Pero en la era de la posverdad, quién es racista y quién no lo es, se decide en las redes. Del mismo modo que las embajadas son ocupadas por extranjeros para defender el honor de países cuya lengua no saben hablar. Mientras tanto, Nicolás Maduro pidió a Washington que protegiera su embajada. La batalla de las relaciones públicas preocupa mucho más a los manifestantes. Si empezamos a entrar en provocaciones de los del Código Rosado, Codepink, podemos perder lo que hemos ganado en 48 horas, decía una mujer por el megáfono. Yo soy blanca y soy negra, porque con lo ignorantes que son, no saben que en Venezuela somos todos mezclados, añadía antes de aludir a Parampil
como la muchachita que vestía de negro haciendo fotos y luego los cuelga en Twitter. Parampil trabaja en The Grey Zone, un canal de noticias de YouTube, aunque al contrario que las demás periodistas que cubren la ocupación y las protestas, ni ella ni su camarógrafo llevan credenciales. He sido muy crítica con la repetidamente fracasada política del cambio del régimen de este gobierno, en referencia a Donald Trump, y la oposición venezolana me ve como hostil, explica a El Mundo. Su acción no es solo informativa, también parece provocadora. ¿Qué opina de los comentarios racistas que se han realizado aquí? Es una de las preguntas que más a menudo hace a los venezolanos. Pero El Mundo no ha visto ni ha oído ningún mensaje racista. La oposición venezolana no parece racista, pero sí desorganizada. Ni siquiera tiene medios para hacerse oír por encima de los ocupantes. Las palabras de Bello, los eslóganes del pueblo unido jamás será vencido y los cánticos del himno nacional, apoyados por una trompetista, quedaron ahogados el miércoles por la formidable megafonía de Codepin, a través de la cual salían mensajes atronadores e impecable inglés estadounidense denunciando el imperialismo. Así que los venezolanos se quedan frente a su embajada afónicos de tanto gritar, en el sentido literal del término, porque sin voz estaban el miércoles. Miguel Mijares, de 52 años, politólogo y abogado de la ciudad de Mérida, después de 2 días coreando a pleno pulmón consignas frente a la que fue la embajada de su país. Mijares vive en Maryland, junto a Washington, desde que se fue de Venezuela hace 3 años. Toda mi familia recibía amenazas de los colectivos, decía en referencia a los grupos de apoyo de Maduro. Mijares, que ni siquiera ha podido renovar sus papeles porque la embajada no funciona desde la ocupación, seguía poniendo lo que daba de voz en la protesta. ¿Acaso sin saber que la guerra de propaganda también se discutía en Facebook y en YouTube? La periodista independiente Ania Parampil trabaja para The Grey Zone, un canal de noticias en YouTube, y se reconoce como muy crítica con la fracasada política de cambio de régimen en Venezuela, lanzada por Donald Trump. A Parampil se le ha visto muy activa por estos días reportando para YouTube sobre la ocupación de la embajada venezolana en Washington por activistas estadounidenses que defienden el recinto, ante los intentos de seguidores de Guaidó de hacerse con la legación diplomática. Déjanos tu opinión al respecto en los comentarios, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Olá galera, tudo bom com vocês? Vamos fazer um resumo rápido aí sobre as notícias urgentes que estão acontecendo em Portugal. Primeiro vamos falar sobre o presidente, o que o presidente da República falou aí sobre o evento que vai acontecer aí em Portugal católico. Dá uma olhadinha. Próximo Jornada Mundial de la Juventud se tendrá em Portugal. Conseguimos, Portugal, Lisboa. Esperávamos, desejávamos, conseguimos. Vitória, obviamente, Portugal. Vitória em Portugal do povo católico português. Vitória da Igreja Católica. Vitória também do Episcopado. Uma palavra para o Sr. Dom Manuel Clemente, que tanto lutou por isto. Mas vitória da língua portuguesa e da lusofonia. Porque na discussão no Vaticano, um ponto essencial era a abertura à África, continente onde nunca houve estas jornadas. E pensou-se, qual é o país que é a melhor plataforma giratória para todos os continentes e sobretudo para a África? E como é que é possível que de África venham a Portugal muitos peregrinos, muitos jovens? Isso foi um argumento também decisivo. Estou muito feliz, estamos muito felizes, valeu a pena
lá estaremos em 2022. Bom, não podemos esquecer também dessa situação que aconteceu aí na cidade de Santarém, que foi a situação de uma brasileira, né, que foi achada morta, gente, dentro da residência dela, ok? Isso é muito sério, eu espero que a justiça portuguesa, que a polícia, que seja investigada essa situação, porque, né, não é legal acontecer esse tipo de coisa. Então, vamos ficar atentos às informações e tudo que estiver acontecendo aí sobre essa situação, nós iremos acompanhar aqui no canal também. Caso, né, gente, esse caso do bairro da Jamaica ainda tá dando muito o que falar, muitas pessoas estão comentando, né, a situação chegou até na presidência da República e esperamos que essa situação possa ser resolvida e que isso, de fato, possa acabar, ok? Bom, eu vou encerrando hoje essas informações sobre Portugal, aguardem mais notícias e informações mais tarde para vocês sobre Portugal, Europa e mundo.